días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a realizar razonamiento verbal con el tema de el texto y sus propiedades para primer año de secundaria. Y las competencias que vamos a desarrollar, pues lee diversos tipos de textos en su lengua materna y escribe tipos de textos en su lengua materna, diversos tipos de textos. En esta oportunidad, antes de empezar, pues voy a leerles un texto y luego van a responder a estas preguntas. La química del amor. La autora de este texto es Carolina López. Cuando estamos en la fase del enamoramiento, hay una gran implicación de diversos neurotransmisores. La actividad química de nuestro cerebro cambia, desencadenando la sintomatología típica. Los neurotransmisores que están estrechamente relacionados con este proceso son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Los niveles de dopamina y norepinefrina aumentan mientras que la serotonina disminuye. Las dos primeras están implicadas en los mecanismos de recompensa. Hacen que se focalice la intención en él o ella y se convierta así en el centro de nuestro mundo. El único objetivo es conseguir ser correspondido y recibir la atención de esa persona. Muy bien, ahora vas a responder a estas preguntas. Primera pregunta. ¿De qué trata el texto oral que he leído, que escuchaste? ¿Existe un orden lógico en este texto? ¿Por qué lo crees? ¿Utiliza algún vocabulario en especial? Okay. ¿De qué trata el texto? Pues definitivamente, incluso el mismo título lo dice, la química del amor, que quiere decir que habla acerca de el enamoramiento, ¿no? ¿Existe un orden lógico en este texto? Pues sí, ¿verdad? Porque si no, no se entendieran o no se entenderían las ideas que corresponde a este texto. ¿Por qué? Por esa razón. ¿Utiliza ¿utiliza algún vocabulario en especial? Pues sí, ¿verdad? Ahora vamos a decir o vamos a hablar acerca de qué es el texto. El texto es un conjunto de enunciados que muy bien pueden ser palabras como verbos o cualquier otro enunciado que transmita un mensaje coherente. Puede ser también oraciones. Son enunciados estructurados. Así como la Torre Eiffel, pues tiene una estructura que expresa un mensaje coherente. ¿A qué se refiere con la coherencia? Pues tiene una relación lógica, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades del texto. Antes de hablar sobre las propiedades del texto, quisiera mencionar que el texto en sí reúne a tres características importantes para que pueda ser entendido. La primera característica es que este obedece a una intención precisa que parte del emisor, obviamente, quien va a escribir. Y este es el que ofrece información, ofrece convencer al lector o de repente moverlo a una acción. La segunda característica importante es que se produce en una situación que viene definida por un entorno físico o de relaciones sociales entre el emisor y el receptor. ¿Qué quiere decir esto?
que la situación pues debe estar muy clara o muy aclarada para que el emisor pueda tener en consideración tanto en ambos el entorno físico, que puede ser, no lo sé, eh, una escuela, no lo sé, eh, una universidad, no lo sé, un entorno físico concreto. Y también debe tener en consideración lo que es la sociedad en el que están relacionados. Eh, por ejemplo, una sociedad educativa pues no va a escribir algo que podría ser muy bien para una sociedad económica o una sociedad que maneje ese tipo de términos, su vocabulario en términos técnicos, ¿verdad? Perdón. Y lo tercero, la tercera característica es que este texto debe demostrar o debe determinar ciertos efectos en el receptor. Quien lo recibe debe o modificar sus creencias, o aumentar la información, o impulsar la relación de sus acciones. Entonces, esto es interesante que pudieran tenerlo en cuenta y si pueden copiarlo también. Bueno, vamos a hablar acerca de las propiedades del texto en esta oportunidad. Ahora, hay 1, 2, 3, 4, sí, 4 propiedades del texto. Anteriormente siempre han sido solo 3 propiedades del texto, pero se ha añadido una por, para que el texto pueda ser un poco más eh, preciso. Ya verán cuál es la cuarta. Bueno, veamos. La primera es la adecuación. Muy bien. Ahora, ven el dibujo, perdón. Estoy con alergia. Bueno, la adecuación. El primer dibujo, ¿qué creen que quiere transmitirnos? Pues este dibujo, si se dan cuenta, es como que dan vuelta, vuelta y tiene flechas como que quisieran decir algo respecto a ese objeto que están viendo. Ahora, la adecuación es pues adecuar, ¿no? ¿A qué se refiere con adecuar? Es adaptarse a ciertos cambios o a un conjunto de cambios que se realizan en o que se deberían realizar para un texto. Como les mencionaba anteriormente, y es muy importante que puedan tener estas tres características en consideración, que necesita ser adaptado para que un texto sea, digamos, bien entendido. La intención del autor, la situación en la que se comunica y los efectos que va a realizar en el emisor o quien esté leyendo el texto, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a adaptar el texto para que el emisor pueda tener un mejor ampliamiento o una mejor comprensión del texto. ¿Qué debemos tener en consideración? Pues el destinatario, el canal de transmisión, que quiere decir la situación comunicativa, perdón, el canal de transmisión quiere decir cómo o en qué lo vamos a transmitir. Muy bien, podría ser una carta, muy bien, podría ser, no sé, un texto expositivo que, que es algo que vas a realizar en el colegio. Y la intención comunicativa, ¿qué es lo que quieres, cuáles son los efectos que quieres que el receptor de alguna forma cambie o determine? Muy bien. Luego, ok. Aquí dentro de esta propiedad, perdón. Dentro de esta propiedad, pues tenemos lo que es la coherencia. ¿Qué te viene a la cabeza cuando dicen coherencia? Pues ciertamente coherencia
en esta oportunidad, una coherencia del texto es tener una relación lógica entre todas sus partes, entre todos los elementos. No tiene que haber ni contradicción ni oposición dentro del enunciado que estás escribiendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seleccionar y organizar la información para que esté adecuadamente conectada y relacionada de manera lógica, que las ideas estén lógicamente relacionadas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, si queremos una coherencia respecto al 2 más 2 tendríamos que decir es 4, en una lógica, digamos, un poco más amplia, ¿no? Y si, por ejemplo, quisiéramos, en esta imagen tenemos el lenguaje, las emociones y el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que debe tener una coherencia cuando tú estás diciendo algo, hablando lenguaje, cuando tú estás expresando tus emociones a través del lenguaje, porque no vas a decir que estás molesto, pero tu lenguaje es de risas, no sé, estás riéndote en vez de estar frunciendo las cejas, y pues tiene que tener una coherencia, una relación lógica, una conexión con el cuerpo, que quiere decir que las actividades que tú realices con tus manos, con tus pies, con tu cabeza o los gestos que hagas, pues tiene que tener relación lógica con tu lenguaje y las emociones que estás transmitiendo. Entonces, ahora, ¿qué debo tener en consideración? Pues la estructura del texto. Como mencionábamos anteriormente, en la primera parte de qué es el texto, pues sí, tiene una estructura. Entonces debes relacionarlas lógicamente. El inicio, el nudo, el desenlace que usualmente eh, se, se divide, ¿no? Ahora, un orden lógico de las ideas. Para la coherencia, el orden lógico de las ideas es eh, que pueda tener, digamos, ay, perdón, cierta conexión, de hecho no, una completa conexión entre el primer párrafo, entre el segundo párrafo, entre el tercer párrafo o los párrafos que vayas a escribir. Y ahora, bueno, la distribución por párrafos. Esta distribución por párrafos, pues definitivamente no tienen que estar no conectadas, sino que la relación debe tener una conexión lógica. Ahora, como por ejemplo el primer texto que leí, o el único texto que leí anteriormente, pues tenía una conexión lógica. No era que el primer párrafo hablaba de papas y el segundo párrafo hablaba de camotes, ¿verdad? En el sentido de que no, los dos párrafos no estaban hablando de distintas cosas, sino que tenían una conexión, para que así el lector pues tenga una mejor forma de entender y comprender el texto. A continuación tenemos lo que es la cohesión. En este punto es importante resaltar que pues la cohesión es una unión, una relación estrecha entre todo lo que estás diciendo. No tiene que haber nada que esté fuera del lugar. Nada que esté fuera del lugar. Tiene una unidad de significado intensa, tanto en su temática, en su estructura, en la organización jerárquica, en las relaciones entre sí por su propio contenido. ¿Ok? Entonces,
la cohesión es relacionar los enunciados. Es la estructura sintáctica del texto, la estructura, digamos, de la oración, ¿ok? La estructura de la oración, de las oraciones que estás escribiendo. Esta relación puede ser una relación, como llamamos estructura del texto, quiere decir que debe tener una relación gramatical entre los enunciados que estés redactando. Tenemos que tener en consideración que digamos, el pronombre personal debe estar relacionado con el verbo. Todos los elementos de una oración deben estar relacionados y no deben expresar un habla discontinuo, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos considerar? Pues dos cosas en especial. Primero, emplear conectores lógicos. Ahora, ¿cuáles son esos conectores lógicos? Esos conectores lógicos son entonces, ¿qué más debemos considerar? Por ejemplo, otros conectores lógicos que debemos tener en cuenta, por ejemplo, es las conjunciones, otros conectores como no obstante, el y, el ni, el pero, las locuciones conjuntivas como sin embargo, por consiguiente, o expresiones de orden como en primer lugar, acto seguido, como consecuencia de, en conclusión, y todos aquellos conectores textuales que te permiten que el texto sea un poco más comprensible. Y también el uso el uso correcto de los signos de puntuación. ¿Dónde debes llevarlos o dónde debes poner los signos de puntuación? Sabiendo qué es lo que quieres expresar, ¿no? Porque no vas a no poner de repente el signo de interrogación cuando quieres hacer una pregunta. Entonces debes tener en consideración cada signo de puntuación y reconocer en qué momento debes usarlo. ¿Qué más tenemos? El último, este de aquí es corrección. Y bueno, la corrección es entre está bien, está mal, así lo pongo, así lo escribo, no lo escribo así. Y tener en consideración la gramática y la ortografía. Entonces, la corrección es usar correctamente el idioma. Muchos de nosotros tenemos muchas veces no conocemos las reglas ortográficas o las reglas de gramática y por eso es que usamos muchas palabras que no deberían usarse o no sabemos escribir cuáles son aquellas palabras que realmente deberían estar escritas ahí. Lo digo, por ejemplo, aquí en el texto podemos ver el ahí, hay y hay, ¿verdad? Ahí del lugar, hay de, por ejemplo, cuántos hay, ¿verdad? Y hay de dolor, que en realidad es ¿verdad? Una expresión de dolor. Entonces, no vamos a escribir hay dos
perros, el el primer I, ¿no? AHI, sino que tendríamos que escribir el segundo, que es HAY. Entonces debemos tener en consideración esto y también debemos tener en consideración que debemos evitar errores ortográficos y usar el léxico adecuadamente. Muy bien, con eso terminamos acerca de las propiedades del texto. Ahora vamos a hacer uso de nuestros saberes. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Vamos a adaptarlo a lo que va a ser esta actividad. Escucha el texto con atención y responde las siguientes preguntas. Te voy a leer un texto y me vas a tener que responder a las preguntas que después te voy a hacer. Escucha con atención. La fecundación in vitro. Esto es escrito por Patricia Navas. Y dice, la fecundación in vitro, o en sus siglas FIV, de un embrión humano tiene lugar fuera de la unión íntima de los cuerpos de su padre y su madre con la intervención de terceras personas, médicos, embriólogos u otros profesionales. Su identidad está marcada por la técnica desde el inicio. La vida humana es medida y seleccionada en un laboratorio siguiendo parámetros de normalidad y de bienestar físico a través del diagnóstico preimplantacional, los procesos de millones de embriones sobrantes. Algunos son destruidos, otros congelados y otros son utilizados como material de investigación. La implantación múltiple para paliar las dificultades de nidificación en la placenta del útero está autorizada en algunos países. En caso de éxito, se suele proponer una reducción embrionaria por aborto selectivo para no dejar que se desarrolle más de un feto. La FIV también puede afectar a la salud del hijo e incluso poner en peligro la vida de la madre. Muy bien, ahora que has escuchado con atención el texto, vamos a hacer algunas preguntas que, escribirás. Primero, escucha con atención los enunciados siguientes y escribe el enunciado que exprese la intención comunicativa del texto oral. Por ejemplo, escuchen con atención. Voy a leer 3 enunciados y vas a tener que escoger cuál exprese la intención comunicativa. Primero, informar acerca de cómo se produce la fecundación in vitro. Segundo, argumentar una opinión o postura respecto a la fecundación in vitro. 3. Narrar la opinión de un individuo respecto a la fecundación in vitro. Yo creo que ya tienes el enunciado que expresa la intención comunicativa, así que simplemente es escribirlo. 2. Escucha con atención estas oraciones, escríbelas y determina si existe coherencia, que quiere decir orden lógico de ideas, y justifica, que quiere decir fundamenta lo que quieres decir. Ok,
También son 3 enunciados y vas a tener que escuchar con atención y luego escribirlo. Primero, después de llegar a mi casa, fui a mi habitación y organicé mi ropa. Nunca he sabido por qué mi primo Willy se fue de viaje. Segundo, mis primos se alegraron al abrir los regalos que estaban al costado del árbol de Navidad. Estas vacaciones llevaré un curso de dibujo y pintura. Tercero, hay varias ideas importantes en un artículo de opinión. Por ejemplo, que el periodismo tiene como función principal informar. Muy bien, ahora que has escuchado con atención estas oraciones, escríbelas y determina si existe alguna coherencia, que quiere decir algún orden lógico de ideas. Si es así, justifica por qué, y si no es así, justifica también por qué. Y claramente tienes que usar las propiedades que hemos visto el día de hoy. Muy bien, creo que eso es todo. Hasta la próxima clase. Te propongo que para la próxima clase busques 6 errores gramaticales que se suelen usar. Yo te mencioné uno, ¿verdad? No nos falles. Y yo me quedo en casa, no pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.